Hola a todos y bienvenidos a mi canal La Biblia para Todos. En este video voy a estar explicando por qué creo que, según la Biblia, el ministerio de apóstoles y profetas sigue vigente. Pues bien, como mencioné, es común en redes sociales escuchar personas que dicen que todos aquellos que se llaman apóstoles o profetas son ignorantes o quieren engañar a las personas, porque realmente, según la Biblia, según su perspectiva, la Biblia enseña que estos ministerios ya no están vigentes, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es analizar el texto, digamos que principal, y dar algunas respuestas. El origen del problema está en Efesios, capítulo 4, versículo 11, donde se nos dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y maestros, pueden ser dos sinónimos ahí. Entonces, ¿qué se suele decir? Se suele combinar esto con Efesios capítulo 2, ¿no? Porque cuando se encuentra este texto, parece decir que Dios dio como ministerio a la iglesia apóstoles y profetas hasta que Jesús vuelva, ¿no? Pero se busca este texto de Efesios capítulo 2 para decir no. Eso no es lo que quiere decir, sino que estos ministerios de apóstoles y profetas ya no están vigentes. Y esto dice Efesios 2. Así pues, ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, nadie pone dos fundamentos en un edificio. Si ya está el fundamento de apóstoles y profetas, no puede haber más apóstoles y profetas, porque nadie puede poner dos fundamentos. ¿Y cuál es ese fundamento cuando se explica esto? Supuestamente son las escrituras. Entonces, los apóstoles y profetas nos dejaron las escrituras, por lo tanto, ya no necesitamos más apóstoles y profetas. Sin embargo, hay varios problemas con esta explicación, ¿ok? Hay que entender varias cosas. En primer lugar, la expresión apóstoles y profetas no se refiere a apóstoles del Nuevo Testamento y profetas del Antiguo Testamento. Esa es una explicación que se suele dar. Pero si ustedes leen, digamos que comentarios acerca de Efesios, que dice la erudición acerca de esto, van a ver que la mayoría de comentaristas suele decir que apóstoles y profetas aquí es referencia a apóstoles y profetas del Nuevo Pacto. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Pues bien, en el capítulo 3, capítulo siguiente del que acabamos de leer, Pablo dice: podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres. O sea, Pablo está diciendo, antes esto no se había dado a conocer, pero ahora dice, ha sido revelado a quienes, sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, Pablo no está hablando de, ok, ahora los apóstoles y antes a los profetas, no. Los apóstoles y profetas de ahora por el Espíritu, en su tiempo que estaba escribiendo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces podemos entender que apóstoles y profetas era una forma de decir aquellos por quienes Dios estaba revelando ese misterio de que los gentiles iban a ser coherederos y miembros del mismo pueblo de Dios. Entonces los apóstoles y profetas son el fundamento en el sentido de que ellos predicaban que Dios estaba revelando ese misterio. Pero por el Espíritu Dios estaba manifestando ese misterio. Son el fundamento en el sentido de que sus ideas son fundacionales, la unión de judíos y gentiles, para que la iglesia crezca en la conciencia en unidad. Es decir, sus ideas, esta idea o esta revelación que comunican de que los gentiles también son parte del pueblo de Dios son fundamentales para que la iglesia crezca en unidad. Ese es su fundamento, la revelación del misterio por medio de ellos, esa unión de judíos y gentiles. Entonces, este es como el resumen, ¿no? Lo que Pablo está queriendo decir aquí. Jesús es la base y los apóstoles y profetas son el fundamento, es decir, comunican ese misterio de la unidad entre judíos y gentiles como pueblo de Dios. Y a partir del entendimiento de ese misterio, la iglesia puede crecer. Al estar unida la iglesia, judíos y gentiles pueden crecer. Ese es todo el punto de Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces, no tiene nada que ver con decir, no, ya apóstoles y profetas ya no están vigentes porque nos dieron la escritura, entonces esos ministerios son del pasado. No, hay que entender bien lo que Pablo quiere decir en su contexto. Ahora, ¿por qué no puede ser que Pablo se está refiriendo aquí a la Biblia cuando habla del fundamento de apóstoles y profetas? En primer lugar, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Si él quisiera decir la Biblia, tendría que haber mencionado profetas del Antiguo y apóstoles del Nuevo. Pero como ya vimos en Efesios capítulo 3, él tiene apóstoles y profetas del Nuevo Pacto en mente. Además,
para el tiempo que Pablo está escribiendo, no existía el Nuevo Testamento como un conjunto de libros. Entonces, no tiene sentido que Pablo estuviera diciendo, ok, tenemos el fundamento que es la Biblia, pero la Biblia como la conocemos hoy en día no estaba formada como tal en tiempos de Pablo, tenían el Antiguo Testamento, pero las cartas de Pablo o las cartas de Pedro o de Juan o el Apocalipsis o los evangelios mismos no estaban compilados en un solo paquete, por así decirlo. Entonces, este texto no está diciendo que los apóstoles y profetas nos dieron la Biblia, entonces ya no hay apóstoles y profetas. No. Esto es lo que dice Clinton Arnold en el comentario de Sondervan de Efesios. Dice, el hecho de que los apóstoles sean mencionados antes que los profetas descarta la sugerencia de que Pablo está diciendo aquí que la iglesia está edificada sobre el fundamento del testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, es decir, la doctrina derivada de la palabra de Dios. Pablo no está hablando de la Biblia aquí. Entonces, ¿qué es lo que sí dice Efesios capítulo 4? Número uno, dice que apóstoles y profetas son dados y ese verbo está en presente. Dios está dando apóstoles y profetas para que la iglesia crezca. Y si se fijan aquí, esto es lo que dice Clinton Arnold. Pablo usa el término apóstoles en su lista de personas dotadas que Dios estaba dando a la iglesia, dando presente, presente continuo. Esta lista presupone que Dios todavía estaba dando apóstoles y profetas a las iglesias en Éfeso y en Asia Menor. Esto sugeriría que Pablo también está usando la palabra en el sentido más amplio de aquellos que han sido llamados por Dios a establecer iglesias donde quiera que Dios lo llame. Este uso es similar a la forma en que Lucas usa el término de Bernabé. En Hechos 14:14, Lucas llama a Bernabé un apóstol, quien no era uno de los 12, pero tuvo un papel importante junto a Pablo en la plantación de iglesias. En segundo lugar, todos los ministerios dice que permanecen hasta que la iglesia alcance la madurez. No hay justificación para cortar en pedazos esa lista de ministerios y decir, ok, pastores, maestros y evangelistas sí, y apóstoles y profetas no. No hay una forma de establecer como un corte de la mitad de esa lista para decir, ok, estos van a estar vigentes, los otros no. Y en tercer lugar, si apóstoles y profetas no están vigentes, entonces el resto de ministerios tampoco. Porque no, como digo, no hay forma de justificar que los dos primeros no están vigentes, pero los otros tres sí. Es una diferenciación arbitraria, porque ya vimos que el texto de Efesios 2 no nos obliga a decir que apóstoles y profetas ya cesaron porque dejaron el fundamento. Otra vez Clinton Arnold. Este pasaje es diferente a 2:20, en que Pablo no reflexiona sobre los inicios de la iglesia, sino que habla de su estructura presente y continua. Cristo continúa dando estos líderes a la iglesia para equipar a los miembros individuales y facilitar su crecimiento hasta la madurez. Los apóstoles que menciona aquí probablemente se extienden más allá de los 12 y Pablo para incluir a otros a quienes el Señor Jesús ha llamado a ir, establecer iglesias y cimentar a estos nuevos creyentes en la fe común. Es lo que estoy diciendo en otras palabras, ¿no? Sigue dando estos dones, sigue dando estos ministerios para que la iglesia siga creciendo y es diferente a 2:20, porque está hablando de lo que Cristo continúa haciendo. Ahora, alguien puede pensar, pero bueno, la Biblia dice que hay unos requisitos para ser apóstol, ¿no? Entonces, no puede ser que haya todavía apóstoles. Y se usa Hechos capítulo 1, ¿no? Cuando Pedro toma la vocería y después de que Judas muere, se va del grupo, tienen que buscar un reemplazo, dice Pedro. Por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vive entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, Pedro está diciendo, ok, es necesario que para que sigamos siendo 12, el que se va a ser nombrado tiene que haber estado todo el tiempo del ministerio de Jesús hasta su ascensión. Entonces, solo podían ser 12, se dice, y entonces los actuales, los que se llaman apóstoles actuales, no podrían ser apóstoles porque no estuvieron con Jesús desde el inicio hasta el final de sus ministerios. Pero hay varios problemas con esto. Número uno, hay que entender la función de los 12. ¿Por qué Jesús escogió 12 apóstoles? Eso tenía un mensaje específico e intencional. Es decir, los 12 tenían una función testimonial y simbólica que era anunciar que Dios estaba restaurando a Israel por medio de Jesús. Por eso Jesús escogió 12 apóstoles. Miren lo que dice aquí, Edgar Schnabel, su comentario a Hechos. El texto trata de la identidad de la comunidad de los seguidores de Jesús como pueblo de Dios y de la misión de la tarea que consiste en el testimonio de la vida, muerte, resurrección y exaltación de Jesús. Y aquí está la clave. La identidad de la iglesia como pueblo de Dios está vinculada a los 12 como representantes simbólicos de Israel. ¿Por qué tienen que buscar a otro?
porque los 12 simbolizaban la restauración de Israel. Por eso necesitaban 12 y por eso pusieron esos requisitos. En segundo lugar, Lucas no quería dar una lista de requisitos a su audiencia para detectar verdaderos o falsos apóstoles. Cuando Lucas escribe Hechos, Lucas no estaba escribiendo y diciendo, ok, miren, les voy a escribir lo que Pedro dijo que son los requisitos para todo apóstol, para que si llega un apóstol a su iglesia, puedan decirle, no, 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 aquí está la lista de Lucas, de Pedro, tú no cumples los requisitos. Ese no es el propósito de Lucas. En tercer lugar, Pablo no condena a los superapóstoles que menciona en 2 de Corintios por no cumplir los requisitos. Si Pablo hubiera, si esta lista fuera una lista para descartar quién es un apóstol y quién no, en 2 de Corintios Pablo pudo decir, estos son falsos porque nunca estuvieron con Jesús. Pues Pablo no usa ese argumento. Pablo dice, estos son falsos apóstoles por su conducta, no porque no cumplen los requisitos de Hechos capítulo 1. Y además, el mismo Lucas entendía esto porque llama a Bernabé un apóstol en el capítulo 14. Entonces, Lucas sabía y entendía que su lista no era un requisito para todos los apóstoles, sino para los 12. ¿Por qué? Porque los 12 tienen una función específica. Nadie que sea un apóstol el día de hoy está en la misma categoría de los 12, porque los 12 tenían un propósito, simbolizar la restauración de Israel. Entonces, en conclusión, los malos ejemplos no deben ser la regla. Y yo entiendo por qué personas dicen, ya no hay apóstoles y profetas. Porque, como puse en esa foto, hay un montón de personajes que se llaman apóstoles, que se llaman profetas, pero que dejan mucho que desear. ¿Ok? Eso no significa que no existan estos ministerios. No significa que no sigan vigentes. Dios sigue llamando a personas a establecer comunidades de fe en otros contextos a donde el evangelio no ha llegado, serían los apóstoles o los misioneros. Para mí, la función del misionero es similar a la función de un apóstol y sigue dando mensajes relevantes, ¿ok? Por eso, para mí esa es la función de un profeta, que sean coherentes y no contrarios a las escrituras, pero sí Dios puede usar a una persona para comentar de una situación a una persona que solo Dios conoce o para anunciarle algo de su futuro próximo. Puede ser, Dios lo puede hacer y eso es un profeta, para corregir y animar a su pueblo. Entonces, porque haya malos ejemplos de gente que se autollama apóstol, se autollama profeta, no quiere decir que no existan en verdad. Para eso está el discernimiento espiritual. Y no se trata de una cuestión de orgullo. Para mí, las personas que son realmente apóstoles y profetas no necesitan el título para saber uno que Dios los ha llamado a eso. Esa es mi conclusión. Espero que les haya gustado el video. Si tienen de todas formas algún desacuerdo, pueden comentarlo. Estamos aquí para seguir aprendiendo. Espero que los hayan disfrutado y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.